Muy buenas gente, hoy vamos a hablar del Omnigold 5 de Spider-Man titulado Por fin desenmascarado, que recopila los números de The Amazing Spider-Man del número 78 al número 99. En 1969, John Romita no solo seguía en la colección de The Amazing Spider-Man, sino que también participaba en otros títulos de forma más o menos circunstancial. Su presencia en la redacción y su buena conexión con Stan Lee hizo que este le encomendara todo tipo de encargos internos, tales como la realización de portadas, retoques en el trabajo de otros dibujantes o sustituciones de emergencia en colecciones importantes. Esta dinámica tuvo consecuencias. Una de ellas fue que de vez en cuando Romita tenía que dejar de dibujar la colección de The Amazing Spider-Man y cuando esto ocurría tenía que ser sustituido por otros artistas como John Buscema o Gil Kane. En estos años también seremos testigos de que el papel de la mujer en la sociedad estadounidense fue cada vez más importante conforme pasaron los años 60, hecho que quedó reflejado en las páginas de The Amazing Spider-Man de muy distintas formas. La más destacada fue la dualidad entre Gwen Stacy y Mary Jane Watson. Según el plan de Stan Lee, Gwen Stacy iba encaminada a convertirse en la novia perfecta para Peter Parker, y para ello usó al personaje de Mary Jane, pues MJ, con su carácter mucho más abierto y simpático, pondría celosa a Gwen, lo que provocaría que la rubia se acabara fijando en Peter Parker. La personalidad de MJ acabaría encandilando a los lectores y la evolución de su personaje sería irrefrenable. Un ejemplo de la evolución de Mary Jane lo podemos contemplar en el número 97 de The Amazing Spider-Man, donde Mary Jane le comenta a Harry Osborn que ella no es de nadie más que de sí misma, dejando bien claro que Mary Jane era una mujer de su tiempo y que nada tenía que ver con el pasado. Este tomo comienza con la aparición de un nuevo villano del arácnido, el Merodeador, en el número 78 de The Amazing Spider-Man. El nombre real del Merodeador será Hobie Brown, un adolescente de la misma edad que Peter Parker y con problemas de dinero y de autoestima. La mala racha en la vida de Hobie hace que su novia le deje y este pierda su trabajo. Hobie es un chico muy listo y un gran inventor, pero nadie le da una oportunidad para poder demostrar su valía, por lo que intentará hacerse un nombre fingiendo un robo con su identidad del merodeador para después devolver el robo con su identidad civil. Todo esto para hacer quedar a Hobie Brown como un héroe y así conseguir la publicidad necesaria para que alguien le dé una oportunidad de demostrar su valía. Sin embargo, el plan de Hobie saldrá mal, llevándole a tener un enfrentamiento contra Spider-Man. Spider-Man desenmascarará a Hobie y escuchará la historia de este. Esto hará que el héroe acabe apiadándose de él, pues Peter se dará cuenta de que Hobie y él no son tan distintos, por lo que Spider-Man le dejará marchar en libertad. En este tomo también encontraremos la aparición de un villano de lo más caricaturesco, el villano conocido como el Canguro, que hará su aparición en el número 81 de la colección. Pero no serán solo villanos los personajes a los que Spider-Man tendrá que enfrentarse, ya que en el número 86 de The Amazing Spider-Man tenemos la aparición de la Viuda Negra. Y es que Natasha Romanoff, después de haberse redimido como villana, de haber luchado junto a los Vengadores y después de ser testigo del fallecimiento de su marido, el Guardián Rojo, decidirá empezar de cero como heroína, empezando por desechar su antiguo traje y crear el mítico traje que todos conocemos, para posteriormente tener un enfrentamiento contra Spider-Man y descubrir el secreto detrás de sus extraordinarios poderes. Como curiosidad, decir que el encargado de modernizar el aspecto de la Viuda Negra fue John Romita y para ello se inspiró en Miss Fury, el personaje de Tarpe Mills que apareció con un traje de gata que le cubría parte del rostro. Como regreso de antiguos villanos del arácnido tendremos el regreso del Camaleón, Electro, el Duende Verde, el Doctor Octopus y Kingpin. El regreso de Kingpin se producirá en un arco argumental de 3 números titulado La Saga del Maquinador, que recoge desde el número 83 de The Amazing Spider-Man hasta el número 85. En dicha saga tendremos la aparición de un nuevo mafioso llamado El Maquinador, quien declara una guerra de bandas contra Kingpin para destruirle y hacerse con el control de la ciudad. Durante esta guerra de bandas veremos cómo se producen daños colaterales por toda la ciudad. Uno de los afectados por estos daños será Gwen Stacy. Este hecho provocará que Peter se convierta en Spider-Man y dé caza al Maquinador para poder terminar la guerra de bandas entre él y Kingpin.
Sin embargo, en el clímax final de esta saga, durante el enfrentamiento final entre Spider-Man, Kingpin y el Maquinador, este último le hará una revelación a Kingpin que dejará al villano en estado de shock. Mientras tanto, en la vida de Peter Parker veremos como Peter y Gwen siguen juntos y están muy enamorados. Sin embargo, esto no impide que sigan surgiendo problemas en su relación. Uno de estos problemas serán los celos de Peter, ya que en una situación Peter malinterpreta una escena entre Gwen y Flash Thompson, provocando que Peter deje a Gwen pensando que ésta le había engañado. Aunque más tarde descubriríamos que Gwen había quedado con Flash para intentar descubrir la razón detrás de las misteriosas desapariciones de Peter. Flash le acabaría explicando la situación a Peter, disculpándose este último con Gwen y retomando de nuevo su relación. Otro de los problemas que seguiremos viendo en la colección serán los problemas de dinero de Peter, pues Peter se sentirá desmerecedor del amor de Gwen, ya que debido a su falta de dinero, este no puede comprarle regalos ni llevarla a muchos sitios a los que le gustaría. Sin embargo, Gwen le deja claro que no está con él por el dinero y que lo ama porque siente que es lo mejor que le ha pasado, dejando bien claro el amor de la pareja. En este tomo tendremos también el retorno de dos villanos míticos del Arácnido y cuyo regreso marcará un punto de inflexión en la colección del Trepamuros. Tendremos el regreso del Doctor Octopus en una brillante saga de 3 números que recoge del número 88 al número 90 de The Amazing Spider-Man. En dicha saga veremos cómo gracias al fuerte control mental que el Doctor Octopus tiene sobre sus brazos mecánicos, este conseguirá escapar de la cárcel para después secuestrar un avión y huir. Spider-Man iniciaría entonces una frenética búsqueda para localizar al villano. Finalmente, ambos contrincantes se encontrarían, dando lugar a una brutal batalla en la que ambos rivales darán todo por conseguir la victoria. Sin embargo, el Doctor Octopus obtendría la ventaja en este primer enfrentamiento, por lo que Spider-Man tendrá que huir muy mal herido. La batalla con el Doctor Octopus es tan intensa que Peter se acaba desmayando en la calle ante el agotamiento y las heridas de la pelea, pero es recogido por el Capitán Stacy, quien había sido testigo de la batalla de Spider-Man contra el Doctor Octopus. El segundo asalto entre Spider-Man y el Doctor Octopus no tardaría en llegar, teniendo su enfrentamiento en los tejados de Nueva York. Durante el enfrentamiento, Spider-Man conseguiría que los brazos de Doc Ock se volviesen en su contra y durante la batalla se desprendería la chimenea de un edificio que amenazaba con sepultar a un niño. El Capitán Stacy se lanzaría para apartar al niño antes de que los escombros le cayeran encima. Sin embargo, el Capitán Stacy acabaría sepultado por dichos escombros. Peter trataría de llevar al capitán al hospital, pero este, sabiendo que estaba mortalmente herido y que iba a morir, le pediría a Peter que se detuviera para pedirle que cuidase de Gwen, desvelándole Stacy a Peter que conocía su identidad como Spider-Man y muriendo posteriormente. Tanto Gwen como la opinión pública culparán a Spider-Man por la muerte del Capitán Stacy. Esto llevará a Peter a tener enfrentamientos contra el Hombre de Hielo o el Merodeador, quienes empiezan a dudar del héroe y le acaban dando caza para llevarlo ante la justicia. La relación de Peter y Gwen pasará entonces por una crisis, ya que a pesar de que Peter intenta cuidar de Gwen, el odio de esta hacia Spider-Man y el sentimiento de culpa de Peter por la muerte del Capitán Stacy provocan un gran pesar en Peter. Un pesar que Gwen notaría y que la empujaría a marcharse a Londres con sus tíos, desmotivada de su relación con Peter. Es entonces que nos encontraremos con un Peter Parker en una de sus horas más bajas, ya que Peter tendrá que pasar el duelo por la marcha de Gwen, ya que se siente culpable de su marcha a Londres y de no haber podido detenerla. Es a continuación cuando llegaremos a otra mítica saga del Arácnido, la memorable saga de las drogas, en donde tendremos además el regreso del Duende Verde. Esta saga comienza con Spider-Man balanceándose por la ciudad y descubriendo a un drogadicto alucinando por las drogas en lo alto de un edificio. Spider-Man salvará al chico de su caída y le llevaría a la policía para que pudieran reanimarle y llevarle al hospital. Más tarde, Peter acudiría a la universidad, donde Harry le invitaría a un espectáculo en el que actuaría Mary Jane, espectáculo al que también acudiría el padre de Harry, Norman Osborn, ya que el edificio donde iba a realizarse el espectáculo era propiedad de Norman. Sería cuando todos se habían reunido para ver la obra de Mary Jane, donde veríamos cómo la pelirroja empieza a coquetear con Peter, hecho que pone celoso a Harry, ya que supuestamente para este momento Harry pensaba que Mary Jane y él eran pareja. Durante la reunión también podremos ver cómo Norman Osborn tiene una discusión con Randy Robertson, el hijo de Robbie Robertson, sobre el consumo de drogas en los barrios humildes y racializados. Dicha discusión alterará a Norman. Peter se acabaría dando cuenta de esto y descubrirá que Norman había recaído de nuevo en su identidad del Duende Verde tras descubrir uno de sus numerosos escondrijos. Spider-Man y el Duende Verde tendrían de nuevo un brutal
brutal enfrentamiento en el que el villano escaparía pensando que había matado a Spider-Man. Pero Peter había sobrevivido al encuentro con el villano y vuelve a su apartamento, donde tiene una discusión con Harry, ya que este le echa en cara a Peter que ande coqueteando con Mary Jane. Será durante esta disputa que Peter se dará cuenta que Harry está enganchado al consumo de pastillas para poder sentirse mejor. Sin embargo, al día siguiente, en la universidad, un camello le ofrecería a Harry una nueva droga para poder evadirse de todos sus problemas, droga que Harry acabaría consumiendo. Será en ese momento donde veremos también cómo Mary Jane le deja bien claro a Harry que ella no es su novia y que no es de nadie más que de sí misma. Esto provoca que Harry caiga más en el consumo de las drogas hasta el punto de que sufre un ataque psicótico que le deja inconsciente. Peter se encontraría a su amigo en coma e intentaría ayudarle. Sin embargo, en ese momento aparece el duende para atacar a Peter, pero al ver el villano a su hijo Harry en estado de coma, huye rápidamente del apartamento. Peter llevaría a Harry al hospital y daría caza a los camellos que le habían vendido las drogas. Una vez Peter los encuentra, les da una paliza, advirtiéndoles que si les volvía a ver, se acabarían arrepintiendo. El nuevo enfrentamiento contra el duende no tardaría en llegar y finalmente ambos rivales tendrían su conflicto final. Sin embargo, Peter fuerza al duende a dirigirse al hospital donde está Harry ingresado, obligando a Norman a ver el estado en el que se encuentra su hijo. Esto provoca que Norman entre en estado de shock, olvidando de nuevo su identidad del Duende Verde y centrándose en el estado de su hijo. Finalmente, la saga termina con un final feliz, donde Gwen regresa de Londres para volver a estar con Peter, teniendo ambos un apasionado reencuentro. El regreso de Gwen motivará a Peter para plantarle cara al tacaño de Jonah Jameson y obligarle a contratarlo en plantilla con un horario de media jornada, dejando Peter de ser un fotógrafo freelance y teniendo un salario fijo. Debemos de ser conscientes de la importancia que tuvo la trilogía de las drogas en el mundo del cómic, y para ello debemos de irnos a finales de 1970, cuando Stan Lee recibió una carta del Departamento de Salud, Educación y Bienestar comentando que sería muy bueno crear una historia donde se advirtiera a los niños y no tan niños sobre los peligros de la drogadicción. La sorpresa de Stan Lee fue total, no solo porque dicho departamento se hubiese puesto en contacto con el director de Marvel Comics, sino porque en aquella misiva reconocían abiertamente la gran influencia de los personajes de la Casa de las Ideas y en particular de Spider-Man en la juventud del país. La cosa estaba clara, había que hacer un cómic de Spider-Man donde se hablara del peligro de las drogas. Sin embargo, cuando el cómic fue mandado al Comics Code Authority para su aprobación, tal y como se había hecho durante años, este organismo lo devolvió sin el sello de conformidad, aduciendo que las drogas era un tema que no podía ser tratado en un cómic, aunque dicha iniciativa partiera del Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Ante esta situación, Stan Lee optó por algo impensable por aquel entonces: editar el cómic sin el sello de aprobación del Comics Code Authority en la portada. La sorpresa final es que muchos padres y educadores aplaudieron la iniciativa, al tiempo que los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Incluso el New York Times publicó un artículo donde se comentaba la decisión de Marvel Comics. Tal grado de aceptación y cobertura informativa dejó prácticamente en ridículo al Comics Code Authority, constatando que dicho código había quedado obsoleto y que resultaba evidente que era necesario cambiar muchas de las normas que habían estado vigentes desde hacía una década y media. En resumen, seguimos leyendo y experimentando momentos míticos en la trayectoria de Spider-Man, y en este caso tenemos momentos tan importantes como la muerte del Capitán Stacy y la mítica trilogía de las drogas. Aunque lo más importante a destacar en este tomo es la entrada del dibujante Gil Kane a la colección, quien junto al entintado de John Romita nos regala un apartado gráfico espectacular con un dinamismo y una distribución de viñetas que es un disfrute para cualquier fan del arácnido. Nos vemos en próximas reseñas y un saludo.